El tema de hoy, hermanos, es asumamos nuestra responsabilidad cristiana y aprendamos a estudiar la Biblia. Ese tema, hermanos, es muy importante. Les voy a explicar por qué. En muchas ocasiones, varios hermanos me han preguntado por llamada o en persona, o inclusive en redes sociales, por qué los estudiantes de la Biblia son pocos en el mundo. O sea, no somos una religión grande, pero no tan grande como otras religiones. Y bueno, tiene un porqué, tiene varios, de hecho, hay varios porqués, hay algunas cosas que nosotros creemos de por qué creemos que conforme se vaya acercando la fecha del fin del mundo, pues bueno, simplemente vamos a ser cada vez menos. Con fecha me refiero no a que ya tengamos una fecha, simplemente cuando llegue el fin, en general, pues vamos a ser menos estudiantes de la Biblia. De hecho, bueno, si alguien quiere saber el por qué creemos eso, pueden mandar un mensaje. Al finalizar el video, bueno, van a poder ver ustedes un número telefónico al cual pueden enviar por WhatsApp sus preguntas para poderlas responder por mensaje, por llamada o por audio. Entonces, bueno, ese teléfono, bueno, funciona como un número de WhatsApp. ¿Por qué somos pocos, hermanos? Porque como religión somos un poco diferentes a muchas otras religiones. El primer punto, hermanos, es que las iglesias en general, no puedo decir que todas, pero en general, han promovido y creado en los cristianos una fe floja, una fe que no tiene ni el menor interés por probar si lo que cree es verdad. La realidad, hermanos, es que casi todo el grueso de los cristianos en todo el mundo lo único que hacen es pararse en sus templos, en sus lugares de adoración, y lo único que hacen, hermanos, es pues creerle al pastor. O sea, los hermanos realmente no investigan, no se cercioran de que lo que están aprendiendo sea verdad, simplemente pues le creen al pastor y es todo. Y eso, hermanos, pues obviamente está mal, porque estamos creando una fe floja, estamos creando una fe que es ciega, pero ciega pues mal aplicada, o sea, porque no es una fe ciega, por lo menos en Dios, sino una fe ciega en la palabra de los hombres. Si el pastor, si la organización, si el sistema religioso, si el papa, el profeta dice algo, pues simplemente lo creo y no lo cuestiono, y eso no es posible. Los cristianos tenemos que asumir nuestra responsabilidad de estudiar las escrituras y cerciorarnos de que lo que estamos aprendiendo es correcto. El apóstol menciona: prueben los espíritus para ver que se originen de Dios, porque falsos profetas han salido al mundo. Usted jamás va a estar preparado para confirmar si alguien le está hablando es un falso profeta si usted jamás ha aprendido a estudiar la Biblia. Hoy, el propósito de este video, hermanos, es que usted primero estudie la Biblia y luego escuche lo que digo yo o lo que dicen los hermanos. O si usted ya escuchó alguna predicación o alguna información bíblica, pues lo que corresponde es que usted se cerciore que eso es verdad, y la única forma es estudiar la Biblia. Quiero decirles que estudiar la Biblia no es sentarme una hora y ya aprendí. A veces van a pasar días, a veces meses y a veces años para que podamos entender ciertos puntos, pero debemos de hacerlo. La palabra de Dios dice que debemos buscar el conocimiento de Dios como se busca el oro y la plata. Eso significa que debemos buscarlo como algo hermoso, algo precioso, pero se lleva su tiempo. Uno llega, busca una cueva, busca un lugar donde picar piedras, y después de mucho esfuerzo tendremos pues algo en bruto, algo mezclado con lodo, con tierra, con piedra, pero tendremos que quitar todo eso para poder hervir el oro. O sea, ponerlo a hervir para que realmente tengamos después un oro un poco más, pues, de más calidad. Y entonces poder trabajarlo y hacer algo precioso con eso. Entonces la palabra de Dios es eso, es como buscar oro y plata. O sea, no es fácil, pero tampoco es imposible. Hoy vamos a aprender precisamente ese punto. Hermanos, asumamos nuestra responsabilidad cristiana y aprendamos a estudiar la Biblia. Aprendamos a estudiar las Santas Escrituras, la palabra de nuestro Dios. Precisamente de esto trata el video de hoy. ¿Cómo hago yo mi estudio personal? Que es muy importante. Les voy a explicar. En pantalla vamos a ver algo que se llama la concordancia exhaustiva de Strong.
En la concordancia exhaustiva de Strong, que por cierto es una concordancia evangélica, no pertenece a nosotros, está en español, o sea, la original está en inglés y está basada en una Biblia en inglés, pero la versión en español de este libro está basado en la versión Reina Valera. En la pantalla estamos viendo, por ejemplo, lo que es realmente esta concordancia. Y es una de las formas más importantes, diría sencillo, pero no es sencillo, pero es sencillo, por así decirlo, de estudiar la Biblia. Por ejemplo, vamos a suponer que yo quiero estudiar qué es abominación. Lo que tengo que hacer es leer texto por texto cuántas veces en la Biblia se dice la palabra abominación. Posiblemente algunas palabras son traducciones al español por parte del traductor bíblico, pero bueno, esta concordancia está basada en esta concordancia exhaustiva de Strong al español está basada en la Reina Valera de 1960. Aquí vamos a suponer que vamos a leer abominación. Aquí en ese subtema abominación viene marcado Génesis 34:14 y tiene un número adelante. Ese número, hermanos, es un número que viene hasta atrás en la concordancia exhaustiva de Strong. Yo ya la compré, sí es cara, quiero decirles que es cara, pero vale mucho la pena. Ese número que estamos viendo en pantalla, que es el 2781, es una palabra en hebreo o en arameo posiblemente. Pero bueno, el punto es que esta concordancia nos pone por delante también la palabra de la cual se traduce abominación. Y uno tendría que buscar precisamente ese código hasta atrás en el diccionario hebreo griego arameo para poder entender primero cuál es la palabra, cómo se pronuncia y cómo se traduce. ¿Qué significa esa palabra? Es un diccionario bíblico. Ahora, abajo vuelve a hablar acerca de abominación en Génesis 43:32. Y menciona comer pan con los es abominación a los egipcios. Pero aquí la palabra abominación tiene otro número, que es el 8441. O sea, significa que la palabra abominación en esa Biblia no solo se ha traducido de una sola palabra, sino que hay varias palabras que se traducen al español como abominación. Estamos viendo, por ejemplo, ya del lado o de la última columna de la derecha, precisamente cuántas veces sigue diciendo la Biblia abominación. O sea, esa es una concordancia. Yo sé que hay Biblias que tienen concordancias, pero esta es una concordancia exhaustiva. O sea, una concordancia todavía más completa. Si yo quiero saber qué es abominación, yo tendría que leer en la Biblia todas las veces que dice abominación y poder tener un contexto. ¿Qué es abominación para Jehová? ¿Qué es abominación para el mundo? ¿Qué debería de ser abominación para los cristianos? ¿O qué cosas son abominables para nosotros? Bueno, pues entonces yo hago mis preguntas y voy leyendo texto por texto hasta encontrar respuestas a mis preguntas bíblicas. No hay otra opción. Así dejamos que la Biblia se explique a sí misma. Este es el mejor método de estudio de la Biblia, estudiarla por temas y estudiarla con una concordancia que realmente sea pues completa, ¿no? Que esté mucho más completa y no una mini concordancia que viene atrás de cualquier Biblia. Ese libro es enorme, quiero decirles que es un libro muy grande, pero vale mucho la pena. O sea, aquí estamos viendo, por ejemplo, que se traduce también de otros términos, porque no coincide siempre el mismo término. Hay otro número que es el 6292, entre algunos otros números que se tendrían que buscar hasta atrás en el diccionario bíblico. Entonces aquí vemos, hermanos, en la última columna precisamente cuántas veces más viene en la Biblia. O sea, es una concordancia más completa. Se llaman exhaustivas, es una concordancia exhaustiva. De esta forma, hermanos, si usted quiere saber qué es el alma, o qué enseña la Biblia sobre el alma, qué enseña sobre el Hijo, qué enseña sobre la muerte, qué enseña sobre la palabra adoración, bueno, pues en esa concordancia usted podrá entenderlo leyendo texto por texto la Biblia y apuntando sus hallazgos bíblicos. Ahora, vamos a suponer, no tengo el dinero, porque sí es un poco cara esa concordancia, aunque yo la recomiendo mucho, no tengo ese dinero para poderlo invertir ahorita. En México, quiero decirles que yo la compré en las tiendas Maranatha. Son unas tiendas cristianas evangélicas y me costó en pesos mexicanos 1,200 pesos.
La verdad sé que es un poco cara, pero vale mucho la pena. Ahora, ¿qué es una concordancia bíblica, hermanos? Google inclusive nos dice, como lo vemos aquí ahorita en pantalla, una concordancia bíblica es un libro en el que aparecen las palabras de la Biblia ordenadas alfabéticamente, con las citas bíblicas donde aparece dicha palabra. Como en la imagen de la izquierda, sirve para buscar los textos bíblicos cuando no te acuerdas de una o varias palabras del versículo. Estamos viendo aquí lo que es una concordancia, ¿no? Que ya la acabamos de ver prácticamente en pantalla. ¿Qué quiero de esta página? Bueno, aquí en miconcordanciabiblica.com es una forma que los hermanos de otras iglesias evangélicas han hecho también, pues, un buen trabajo. Yo creo que ha sido un buen trabajo porque en esta página, basada en la concordancia, es una concordancia Reina Valera, prácticamente, o sea, esta Biblia de la cual está basada es una Reina Valera de 1960, que es la más popular. Realmente por eso es que se utiliza esa en esta página. ¿Qué se hace en esta página? Vamos a buscar aquí, donde dice buscar, palabras claves. Si yo quiero saber qué es abominación, voy a escribirlo aquí, abominación. Vamos a encontrar cuántas veces en la Biblia encontramos la palabra abominación. Por lo menos aquí esa concordancia nos da, como vemos aquí, 140 resultados para la palabra abominación. Yo tendría que leer texto por texto. Si yo oprimo el texto, me va a dar del lado derecho toda la Biblia, o sea, todo el capítulo. A veces, hermanos, cuando leemos ese tipo de textos y no queda claro por qué está utilizando la palabra abominación o a quién se le dijo, por qué se dijo, o sea, si necesitamos más contexto, tendríamos que leer por lo menos todo el capítulo, o 2 capítulos o 3, el de antes, el donde viene la palabra abominación y el que sigue. Todo depende de usted, pero usted no deje de leer hasta que haya comprendido el texto. Si no, podría usted malentender el texto y eso pues no sería correcto. Hay que entender en cada texto que se lee por qué dice eso la Biblia, cuál es el contexto. Entonces, en esta parte vemos que hay varias citas bíblicas. Empieza en orden alfabético por Génesis, Deuteronomio, así a los profetas y posteriormente hacia los evangelios. Si yo quiero saber lo que la palabra abominación es realmente, tendría que hacerlo así. Lo único que pasa con esta Biblia es que no tiene un diccionario bíblico, aunque se puede solucionar un poco ese tema. O sea, por ejemplo, si yo quiero saber exactamente, vamos a recordar Génesis, ¿no? Que era lo que estábamos leyendo. La palabra en Génesis, vamos a buscar en Génesis una palabra que diga abominación, que es Génesis 34:14. Bueno, aquí dice, y les dijeron, no podemos hacer esto de dar a nuestra hermana a un hombre incircunciso, porque entre nosotros es abominación. O sea, aquí se utiliza la palabra abominación. Pero si no me queda claro, bueno, tendría que leer todo el contexto, ¿no? Leer todo el capítulo o el capítulo anterior, el capítulo donde viene la palabra abominación y el siguiente capítulo. Ahora, si no queda claro, porque muy probablemente algunas veces pues esté mal traducido algún texto, porque todas las Biblias tienen algún error, pues bueno, me voy a esta Biblia, que es para mí de mis favoritas. Es una Biblia interlineal. La Biblia interlineal lo que hace, por cierto, este es Logos Calogos. La otra página se llama miconcordancia.com. Ese es Logos K de kilo Logos. Así se llama esta página. Es logoscalogos.com. En la Biblia interlineal, hermanos, vamos a entender más cosas. Una interlineal, lo que es una Biblia interlineal, es que traduce las palabras en bruto, o yo le digo en bruto. O sea, no hace una paráfrasis para que se entienda la forma o se entienda el texto del idioma original al español, sino lo que hace es prácticamente traducirlo, aunque no se entienda en español. O sea, traduce literalmente todas las palabras tal cual, como tiene que ser. Entonces, en la otra página habíamos visto Génesis 34:14. ¿Cómo se traduce Génesis 34:14 realmente? Bueno, pues vamos a buscarlo en esa página. Es Génesis 34:14 habíamos mencionado, Génesis 34:14. Aquí, bueno, voy buscando los textos y vamos a encontrar
cosas interesantes seguramente. Aquí, bueno, nos viene una imagen o por escrito qué es lo que dice exactamente la traducción Reina Valera del 60. Y les dijeron, no podemos hacer esto de dar a nuestra hermana un hombre incircunciso porque entre nosotros es abominación. Abajo, precisamente, viene otra vez el texto, pero estas letras precisamente son la palabra original, así se escribe en hebreo, griego, arameo, según sea el caso. Aquí nos viene también los números. Si recordamos, en la concordancia de Strong veíamos números que designan a la palabra de la cual se tradujo esa palabra al español. Entonces es lo mismo, estos números están basados en la concordancia de Strong, en el diccionario Strong. Entonces aquí si leemos lo que dice realmente la palabra de Dios sin paráfrasis es: la cosa, la hacer podemos no a ellos, dijeron, y prepucio él a hombre, a hermana nuestra, marcador objeto, dar para esta nosotros, eso para desgracia pues. Así tal cual se entiende del idioma original hacia el español. Como vemos, bueno, el traductor bíblico tuvo que parafrasearlo en el idioma receptor, o sea, el español. Pero si nosotros queremos entender qué es abominación, la palabra realmente que se debió utilizar para abominación, dice, porque para nosotros es abominación, entonces aquí debe decir dar para esta nosotros, eso para desgracia, pues tendría que ser la palabra desgracia la que se utiliza como abominación. De hecho, sí, aquí vemos en el diccionario hebreo, que por cierto está en la red como podemos ver en esa página, menciona que es la palabra 2781, que es abominación. La palabra se pronuncia jerpa. Esta palabra se deriva de otra palabra, que es la 2778. Si usted quiere entender un poco más, pues puede darle clic para ver cuál es la palabra raíz de la cual, bueno, proviene la palabra que es jerpa. Y bueno, su definición de esta palabra es contumelia, desgracia, las partes pudendas. En la Reina Valera se define o prácticamente se traduce como abominación, afrenta, baldón, denuesto, deshonra, escarnio, infamia, injuriar, oprobio, reproche, vergüenza y vergonzoso. O sea, esta palabra que en la Reina Valera se tradujo como abominación, también en otras partes de la Biblia se traduce de estas formas que acabamos de mencionar. Ahora, si no me queda claro, pues me voy a la palabra origen, que es la palabra jaraf. Esta es una raíz primaria, o sea, es la palabra como original, o sea, no hay una de la cual proceda esta palabra, o sea, esa es la palabra raíz. Su definición, bueno, es exponer, como al desnudar, específicamente desposar, criticar, difamar, y bueno, en la Reina Valera también se utiliza de otras formas, o se traduce como afrentar, agraviar, angustiador, avergonzador, blasfemar, desafiar, deshonrar, desposar, exponer, infamar, infamia, injuria, invernar, invierno, provocar, reprochar, vituperar. Estas son las palabras como se puede traducir también esa palabra. Esa es la palabra raíz de la cual procede la que estábamos revisando al inicio. Entonces, esto nos da un poco más de contexto, o sea, esa palabra que estamos leyendo, bueno, ya tiene más significado. Entonces, en la concordancia, pues yo puedo ir leyendo texto por texto cuántas veces dice la Biblia abominación, y con esta página, otra que es Logos Calogros, pues puedo ver realmente qué quiso decir el escritor bíblico con esa palabra, o sea, tengo más contexto. O sea, ya leí, no sé, toda la concordancia bajo el encabezado, pues como habíamos mencionado, abominación. Ahora, si tengo dudas, pues leo el contexto, ya habíamos dicho todo el capítulo o los capítulos que están antes y después, y luego me voy a la interlineal, donde puedo ver qué significa realmente cada una de las palabras en su idioma original, porque a final de cuentas el traductor bíblico trató de buscar la palabra más correcta para traducir esa palabra. Sin embargo, sí cabe la posibilidad de que tal vez no haya podido captar en el idioma receptor lo que quería decir exactamente la Biblia.
Entonces, esta es la forma en que ustedes pueden hacerlo. Obviamente, la concordancia exhaustiva de Strong nos facilita más esta investigación. De hecho, está un poquito más sencilla en ese sentido. Es más sencillo, pero sí es un poco caro. Entonces, esa es una alternativa para el estudio de las escrituras. Entonces, bueno, si yo ya leí todo lo que dice, pues, abominación, pues yo creo que ya hicimos un gran punto. Ahora, si nosotros ya estudiamos la Biblia, esto es estudiar la Biblia, por cierto, entonces yo ya soy apto para leer o para escuchar a otros hermanos. ¿Cuáles han sido las investigaciones de otras religiones? Sí cabe la posibilidad de que tal vez después de todo este ejercicio que estoy comentando, pues tal vez no hayamos visto algo, que algún otro hermano sí lo haya visto. Entonces, pues es sano también escuchar algunas otras pues posturas o investigaciones. A final de cuentas, pues yo ya no voy a ser engañado porque yo ya sé qué dice la Biblia al respecto. Inmediatamente me voy a dar cuenta si alguien me está mintiendo. Esa es la mejor forma de saberlo. O sea, que usted pues tome esta responsabilidad de estudiar las escrituras. No es fácil, o sea, definitivamente no es fácil, y yo creo que ese ha sido el punto por el cual tal vez nosotros como religión también no hemos crecido mucho, porque la mayoría de los cristianos está pues demasiado familiarizado o pues acostumbrado a que la iglesia le dice qué creer y qué hacer y cómo hacer las cosas, y no hacen suya la responsabilidad de realmente estudiar las escrituras. Ellos prefieren que el pastor, que una revista, que un libro les diga qué creer, y eso pues no es lo correcto. Pero bueno, nosotros ya leímos la Biblia, ya sabemos estudiar la Biblia, yo ya puedo escuchar a cualquier predicador decirme lo que quiera, yo lo voy a poner o lo voy a someter todo lo que me haya dicho a prueba si la Biblia lo confirma de esta forma. Entonces, una vez que ya hemos hecho este ejercicio y queremos leer un poco más, bueno, los estudiantes de la Biblia tenemos una página que a mí pues me parece interesante, que es la que estamos viendo en pantalla. Esta pantalla que estamos viendo en ese momento se llama Most Holy Faith. Como ya les había enseñado, hermanos, en algunos videos, el navegador se puede traducir o puede traducir prácticamente las páginas. Generalmente, bueno, aparece por aquí, por ejemplo, si le damos clic derecho, nos aparece traducir al español, y realmente Google hace un gran trabajo. Aquí ya estamos viendo realmente cómo se traduce, y Most Holy Faith en español se traduciría como Santísima Fe. Esa página de los estudiantes de la Biblia, ya que está en español y ya es más entendible para muchos, tiene aquí unos botones del lado izquierdo. Aquí, bueno, las reimpresiones, hermanos, quiero decirles que son las antiguas atalayas. Estudios en las escrituras son los tomos de las escrituras de los estudiantes de la Biblia. Y libros de los estudiantes de la Biblia. Bueno, aquí lo que vamos a entrar, hermanos, y a mí me interesa más, es la Biblia con comentarios. Si usted quiere saber cuáles son los comentarios de los estudiantes de la Biblia al respecto de la Biblia, precisamente, yo lo recomiendo más con esto. O sea, leerlo directamente de Most Holy Faith en el apartado Biblia Comentarios. Aquí, bueno, vemos ya en español nuevamente, ya le puse a traducir de nuevo, vemos el listado de libros. Google traduce generalmente muy bien los textos, sin embargo puede llegar a haber un momento en el que no los traduzca correctamente, pero generalmente está bien. Por ejemplo, Job, algo que tengo que decirles, que Job, en lugar de aparecer como Job, aparece como trabajo, porque la palabra en inglés Job es Job, en inglés es Job, y Job significa trabajo. Entonces Job lo traduce como trabajo por esa razón. Entonces ese es uno de los puntos importantes. Pero bueno, vamos a ver qué les parece un ejemplo de lo que vamos a ver en esa página. Vamos a leer, por ejemplo, un texto que a mí me parece muy interesante, que es 1 Corintios capítulo 15, versículos 28 y 29. Aquí, bueno, está la Biblia en inglés, obviamente, la voy a traducir de nuevo con el navegador para poderlo entender, y en el versículo 21
Y 22, bueno, trae lo que es la resurrección, que es lo que me interesa. Lo voy a leer desde el 20 cuando dice: pero ahora Cristo resucitó de entre los muertos y se convirtió en las primicias de los que durmieron. Porque puesto que por el hombre vino la muerte, por el hombre vino también la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. Si yo quiero saber qué comentarios hay en las publicaciones de los antiguos estudiantes de la Biblia, voy a oprimir el número 22 y me va a enviar hacia la literatura antigua. Una disculpa, hermanos, le di hacia atrás, por eso se borró. Pero bueno, aquí vuelvo a traducir al español y ya me va a parecer un poco más sencillo. Aquí tenemos, por ejemplo, cuál es la cita que se va a analizar en estos códigos. Estos códigos pertenecen a literatura de los antiguos estudiantes de la Biblia. Entiéndase por antiguos, o sea, los hermanos que vivieron en el tiempo de Charles C. Russell. Entonces, aquí vemos esto. Por ejemplo, este R, la R significa reprints, que son las reimpresiones de las atalayas. Las reimpresiones que nosotros utilizamos son la atalaya desde inicios de julio de 1879 hasta diciembre de 1916, que es cuando todavía se puede tomar como correcta la información. A partir de ahí ya no la tomamos como correcta, y bueno, eso ya pertenece a los testigos de Jehová, o lo que se convirtió en testigos de Jehová, pero hasta ahí nos pertenece a nosotros, hasta 1916. Y este reprint precisamente esa reimpresión va a analizar primero a los Corintios 15, 12 a 23, que les invito a que puedan dar clic, si pueden, después en su computadora. Entonces aquí volvemos a traducir al español para poder entender, y aquí vemos la cita. Entonces, si yo quiero entender por qué está citando esta revista esto, vamos a leer aquí. Vemos el primer subtema que viene referenciado y es la resurrección de nuestro Señor. El texto áureo o el texto base es: el Señor ha resucitado verdaderamente. Entonces aquí podemos, por ejemplo, leer todo el artículo, ya al español, de esta revista, donde viene mencionado primero a los Corintios 15, 12 a 23. Entonces, si leemos todo el artículo, vamos a tener un contexto de lo que está diciendo la persona. O sea quien sea que haya escrito el artículo, porque puede ser Charles C. Russell o alguno de los editores de ese tiempo, pues sería muy interesante. Entonces, ahí vemos esto. Aquí lo podemos leer directamente cuáles son los comentarios. Digo, ese fue una cita, pero más adelante vemos otras, ¿no? Por ejemplo, aquí hay otro reprint. Nada más es cuestión de volver a revisar. Aquí viene la cita, hermanos, precisamente es primero los Corintios 15, pero aquí es del 12 al 23. O sea, es todavía un poco más grande lo que se está citando. Lo que podemos hacer es traducir también con el navegador de nuevo y buscar precisamente el inicio del artículo. Estos, bueno, son subtemas por lo que podemos ver. Aquí está el artículo principal, los cristianos tesalonicenses, y podemos leer todo el artículo para ver de qué trata y por qué se cita precisamente esa parte de la Biblia. Y así ustedes también pueden hacerse un comentario de la Biblia. Los hermanos realmente lo que hacían antiguamente es el primer ejercicio que íbamos a hacer, que es estudiar la Biblia y presentar sus estudios bíblicos. Entonces, si yo leo la Biblia y tengo dudas, pues tengo que estudiarla correctamente a través de la interlineal, a través de una Biblia, pues una concordancia bíblica, y luego pues ver los comentarios de otros hermanos. Digo, yo sugiero que puedan utilizar los de los hermanos para que tengan más contexto, pero pues obviamente, como pueden ver, de hecho aquí pueden leer la atalaya 1, en las reimpresiones aparecen todas las atalayas, como les comento, desde la primera, que fue de julio de 1879 hasta la de diciembre de 1916. Justamente aquí en la de julio, la primera atalaya que surge, pues quiero que sepan, hermanos, que el hermano Russell dijo algo muy importante. De hecho, en esta primera revista, cuando él empieza a hablar acerca de quiénes son, aquí vamos a ver, de hecho, Torre de Vigilancia y Heraldo de la Presencia de Cristo, publicado mensualmente. Dice que Charles C. Russell era el editor. Los colaboradores en los estudios bíblicos era J. H. Patton, W. E. Eman, B. W. Keith, H. B. Ross, A. D. Jones,
Y bueno, aquí el hermano Russell decía, en ningún caso el editor se hará responsable de todos los sentimientos expresados por los corresponsales, ni debe entenderse que respalda toda expresión en artículos seleccionados para otras publicaciones periódicas. O sea, los hermanos tenían la libertad de no estar de acuerdo con Charles C. Russell. Entonces, lo que ustedes van a leer en esta página son estudios bíblicos. O sea, lo mismo que hago yo en los videos. Yo estudio el tema y yo presento el resultado de mis investigaciones. Y no por eso significa que ya es palabra de Dios. O sea, sí, obviamente sé que estoy compartiendo la palabra de Dios, pero sí cabe la posibilidad de que me equivoque. Pero también no podemos censurar a los demás porque no tengan una idea exactamente igual a la mía. Era lo que hacía el hermano Russell. O sea, lo que quiero que se pueda entender es que en esa literatura lo que van a encontrar son estudios bíblicos, no una orden de qué tienen que creer los hermanos. A mí no me ordena la atalaya ni ningún libro que tengo que creer. Yo lo estudio, lo confirmo con la Biblia y si lo puedo comprender o lo hallo verdadero, lo creo. Si no lo puedo entender, no lo tengo por qué tomar al pie de la letra, porque a final de cuentas son palabras de hombres. Lo que importa es el ejercicio que hicimos primero, que es dejar que la Biblia hable sola. Jamás nada puede sustituir a la Biblia, ni siquiera nuestros libros. Por mucho que creamos los estudiantes de la Biblia que los de nosotros tienen más los que otros, como cualquier otra iglesia, jamás puede reemplazar esto a la Biblia. Lo que tenemos que hacer nosotros es enseñarle a la gente cómo estudiar la Biblia, pero esto es lo más correcto, o sea, esa es la forma en que yo estudio las Escrituras y leo los comentarios también de nuestros antiguos hermanos. Leo la Biblia, estudio la Biblia y cuando entonces ya tengo como un poco más de conocimiento, pues eso me va a permitir ver si lo que me están diciendo otros es verdad o no. Si usted aprende a estudiar la Biblia, usted ya no va a ser fácil de engañar. Pero si usted todavía está acostumbrado a que le digan qué creer, pues ahí hay un problema. Tenemos que asumir esa responsabilidad precisamente de estudiar. Posiblemente yo he llegado a la conclusión que ese ha sido el por qué no hemos crecido mucho. Porque esa religión no es tan grande. ¿Por qué? Porque aquí realmente usted es responsable de sí mismo. Yo no puedo responder por usted. Y eso es algo que no se ve en muchas religiones. Que asuman su responsabilidad de probar su fe y entender por qué creen. O sea, es algo que no siempre se da y que no ha sido algo que promocionen realmente algunas religiones. Entonces yo lo único que les invitaría, hermanos, es a que podamos prácticamente pues estudiar la Biblia, pero estudiarla realmente, o sea, no permitir que las demás personas nos digan qué tenemos que creer. Realmente deberíamos de ser cristianos pues cristianos realmente y asumir la responsabilidad de que debemos de aprender a estudiar la Biblia y no depender de hombres para tener una fe. O sea, tenemos que nosotros también que aprender a estudiar las Escrituras. Eso es lo más importante, aprender a estudiar las Escrituras. Si usted aprende, hermano, usted ya no va a ser una persona engañable. Ya no va a volver a pasar porque usted ya sabe cómo son las cosas. Usted ya no es una persona que pueda ser engañada por alguna otra persona. Pero bueno, hermanos, agradezco mucho, hermanos, que hayan visto ese video. Espero que les sirva, hermanos. Puede servirles para escuchar a cualquier persona. Si usted escucha la predicación de otro hermano de cualquier religión, pues hay que poner ahora pues a los hermanos a prueba, porque eso es bíblico. O sea, poner a prueba si lo que estamos oyendo es correcto, si es incorrecto. Dudas, comentarios, hermanos, pues pueden enviarlas a través del número de WhatsApp que estamos viendo en pantalla, que es más 521 72 98 10 38 12. Les repito, más 521 72 98 10 38 12. Ese es el número de WhatsApp. Pueden visitar downbible.com/es, donde también podrán encontrar estudios bíblicos y la revista El Alba por parte de los estudiantes de la Biblia El Alba. Si ustedes le quitan el /es y solamente ingresan como downbible.com, van a encontrar más información. Hay más contenido en inglés y si gustan leerlo, solamente tienen que hacer lo mismo que hicimos hoy, que es traducir la página al español.
es lo que puedo recomendarles. Si ustedes tienen dudas, quieren leer, por ejemplo, el Plan Divino de las Edades o alguna otra literatura antigua de los estudiantes de la Biblia, envíen sus comentarios también por WhatsApp y les envío los documentos que yo tenga en PDF a través de un mensaje de WhatsApp. Pues bueno, hermanos, pues como ya ha sido costumbre, pues me gustaría despedirme agradeciéndoles que sigan viendo este canal. Espero realmente que les esté sirviendo la información. Lo que nosotros promovemos es la fe en Cristo en realidad. Nosotros lo que necesitamos hacer, y es nuestra obra realmente, o la obra que queremos hacer, es llevar a la gente hacia los pies de Cristo, no hacia los pies de una religión o de una organización o de un pastor. No, debemos de llevar a las personas a los pies de Cristo. Eso es lo que debemos hacer. Llevar a las personas a los pies de Cristo, no a los pies de una religión. Entonces, para nosotros es importante acercarlos a Cristo Jesús y después, ya ahora sí, pues invitarlos a nuestra religión, ¿no? Si ustedes quieren seguir estudiando con nosotros o ser parte de esta asociación de hermanos, a esta hermandad cristiana, pues bueno, es bienvenido. Pero lo más importante es que usted acepte a Jesús como su Salvador, porque no hay salvación si no es a través de Cristo. Solo Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie puede llegar a Yahvé o a Jehová si no es a través del Señor Jesucristo. No es a través de una iglesia, es a través de Cristo. Bueno, hermanos, pues me despido con las palabras de 2 Corintios 13:14. 2 Corintios 13:14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén.